Leemos Jueces capítulo 13, versículo 2 a 7. Jueces capítulo 13, versículo 2 al 7. Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer es estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: He aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue entonces y habló a su marido, diciendo: Un varón de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy terrible, y no le pregunté de dónde era, y él me declaró su nombre. Solo me dijo: He aquí concibe y darás a luz un hijo, y no bebas ahora vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo de Dios desde el vientre hasta el día de su muerte. El segundo tema es Dios examinó a una mujer sufrir. Dios examinó a una mujer estéril de la tribu de Dan, que no podía tener hijos. Leemos Jueces capítulo 13, versículo 2-3, dice así: Hubo entonces un hombre de Sora, de la tribu de Dan, llamado Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido descendencia. Pero el ángel de Yahvé se apareció a aquella mujer y le dijo: Y aquí que eres estéril y no has tenido descendencia, pero concebirás y darás a luz un hijo. La tribu de Dan fue la más desafortunada de las 12 tribus de Israel, porque la tierra que ocuparon era de los filisteos, que eran los más poderosos de la región. Pero Dios les dio un superpoder llamado Sansón. Dan tuvo una familia preciosa, la familia de Manoa. Era preciosa porque aún no tenían hijos. Esperaron solo en Dios para tenerlos. ¿Cómo eran los jueces en esa época respecto a esto? Ibzan dio a luz a 30 hijos y 30 hijas, los cuales se casaron con extranjeros. Es una gran bendición, pero fue una bendición que salió de él. Lo mismo ocurre con Abdón, que tuvo 40 hijos y 30 nietos, que también fue una bendición que salió de él. Esto era una tendencia de los poderosos y adinerados de aquella época. ¿Qué podemos aprender de esto? En ese momento en Israel prevalecía la actitud de no estar satisfecho con lo que Dios les daba y de crear bendiciones para ellos mismos. Abimelech, que es Gedeón, también tuvo 70 hijos,
aunque estas bendiciones no la pudo disfrutar por muchos tiempos. A pesar de todo esto, Manoah y su esposa no siguieron sus pasos. Otras personas fueron bendecidas por Dios, pero no pudieron disfrutarla. La pregunta que nos hacemos aquí es, ¿por qué no intentar tener hijos de otras formas? Manoah no tuvo otras mujeres. ¿Por qué? ¿Amaba demasiado a su esposa? ¿O por qué no tenía dinero? ¿O fue porque su era tan fuerte que rechazó las tentaciones mundanas? Creo que ninguna de estas es la respuesta. Creo que Dios guardó a esta familia con un propósito especial. El problema, como podemos leer en el texto, se encontraba en que no podían concebir. Esto significa que la gracia de Dios estaba completamente sellada para la mujer de Manoah. Ella nunca había tenido a un hijo, es más, ni siquiera había estado nunca embarazada. La bendición de Dios estaba fundamentalmente bloqueada para ella. ¿Por qué? Dios preparó a Manoah y a su esposa de esta manera. Porque la fe es una revelación que se aprende de alguien. Los salvadores de Israel nacen de madres de gran fe. Las personas de fe no caen del cielo, ni brotan del suelo. Todos aprendieron la fe de grandes maestros, pero las mejores maestras fueron sus madres, como Ana, madre de Samuel. Dios siempre preparó primero a las madres antes de enviar un gran Salvador. ¿Cómo las preparas? Las prepara durante muchos tiempos sin permitirles concebir. Leemos primero Samuel capítulo 1, versículo 2, 4 al 8. Primera Samuel 2, capítulo 1, versículo 2, 4 al 8. Y tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no tenía hijos. Versículo 4. Llegado el día, Elcana ofrecía su sacrificio y daba porciones a su mujer Penina y todos sus hijos y a todas sus hijas. Pero a Ana le da una porción doble porque él amaba a Ana a pesar de que Yahvé había cerrado su matriz. Y su rival la provocaba con porfía para irritarla, porque Yahvé había cerrado su matriz. Y así, hacía de año en año, irritándola cuando subía a la casa de Yahvé, y ella lloraba y no comía. Y su marido Elcana le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? En esa época en Israel era una vergüenza intolerable que una mujer fue estéril. Una mujer que no podía tener hijos era tratado como pecadora y una persona que no merecía vivir.
En esto no había distinción entre Oriente y Occidente. A través de estas experiencias, las mujeres infértiles se humillaban completamente ante Dios, se negaban a sí mismas por completo y se aferraban al poder de Dios. Repetimos. A través de estas experiencias, las mujeres infértiles se humillaban completamente ante Dios, se negaban a sí mismas por completo y se aferraban al poder de Dios. Como no podían tener hijos, no podían presumir. ¿Cuál es el obstáculo más grande para recibir la gracia de Dios? Es el orgullo. ¿Cuál es el obstáculo más grande para recibir la gracia de Dios? Es el orgullo. El orgullo que no se rinde bloquea la gracia de Dios. Delante de Dios, los más humildes reciben la mayor bendición. Delante de Dios, los más humildes reciben la mayor bendición. Estas mujeres fueron humilladas por no poder tener hijos. Todos tenemos orgullo. Una persona orgullosa nunca puede ser utilizado para traer salvación. Para salvar a otros, debemos ser capaces de abrazar el dolor de esa persona. Una persona que tenga ni que sea un poco de orgullo nunca podrá abrazar sinceramente el dolor o el sufrimiento de otra persona. Quizás podría imitarlo, pero nunca amarás verdaderamente sus inconsistencias, debilidades o vicios. Antes de enviar a un gran Salvador, Dios les humilla y les quita todo el orgullo para que sepan que este hijo no es suyo, sino de Dios. Y como tal, no debían criarlo de cualquier manera. Si lo criaban con amor ciego, lo arruinarían. Estas madres lo sabían con seguridad. Repetimos. Una persona que tenga ni que sea un poco de orgullo nunca podrá abrazar sinceramente el dolor y el sufrimiento de otra persona. Quizás podría imitarlo, pero nunca amará verdaderamente sus inconsistencias, debilidades o vicios. Antes de enviar a un gran Salvador, Dios les humilla y les quita todo el orgullo, para que sepan que este hijo no es suyo, sino de Dios. Y como tal, no debían criarlo de cualquier manera. Si lo criaban con amor ciego, lo arruinaría. Estas madres lo sabían con seguridad. ¿Dónde comienza la salvación de Dios? Comienza justo donde las personas han fallado completamente. Repetimos, ¿dónde comienza la salvación de Dios? Comienza justo donde las personas han fallado completamente. Una madre profundamente humillada que sabe muy bien que ese niño no es su hijo. Porque originalmente era una persona que no podía dar a luz. Por eso lo cría completamente, no con el amor maternal, sino el amor de Dios.
y le recuerda continuamente que no es su hijo, sino un hombre de Dios. Por eso, lo cría completamente, no con el amor maternal, sino el amor de Dios. Y le recuerda continuamente que no es su hijo, sino un hombre de Dios para obedecer la palabra de Dios. No hay que temer en absoluto, ni aun amargar el corazón de una madre. Los hijos que crecieron bajo madres, así se convirtieron en los grandes salvadores de Israel. Los hijos que crecieron bajo madres así se convirtieron en los grandes salvadores de Israel. Un amor maternal ciego que te abraza cuando lloras y nunca te regaña, sin importar lo que hagas, no hace grandes personas. Los niños que crecen así no conocen amor de sus padres. Hay demasiados padres que se engañan a sí mismos. Cuanto más les gusta eso a los niños, más a fondo tratan de usar y manipular a sus padres. Hay demasiados padres que se engañan a sí mismos. Cuanto más les gusta eso a los niños, más a fondo tratan de usar y manipular a sus padres. La razón por la cual los niños se vuelven así cuando son criados con un amor ciego es porque ante amor ciego es como un veneno que poco a poco les convierten en bestias. Los niños que no reciben este amor ciego de los padres crecen de una forma más saludable. Solo el poder del Espíritu Santo puede perfeccionar el amor. El amor desenfrenado está destinado a arruinar a las personas. Repetimos. Hay demasiados padres que se engañan a sí mismos. Cuanto más les gusta ese a los niños, más a fondo tratan de usar y manipular a sus padres. La razón por la cual los niños se vuelven así cuando son criados con un amor ciego es porque este amor ciego es como un veneno que poco a poco les convierten en bestias. Los niños que no reciben este amor ciego de los padres crecen de una forma más saludable. Solo el poder del Espíritu Santo puede perfeccionar el amor. El amor desenfrenado está destinado a arruinar a las personas. El tercer tema es las condiciones necesarias para una persona del Espíritu Santo. El ángel de Dios dijo que se abstuviera de vino y bebidas fuertes desde el momento de la concepción, ya que era el Hijo de Dios. Leemos Jueces capítulo 13, versículo 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni licor fuerte, ni comas cosa inmunda, porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navaja sobre su cabeza, porque ese niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Nazareo significa fue apartado o dedicado.
Esto es significativo. En el Antiguo Testamento hay un reglamento para los dedicados a Dios, pero el nazareo es un poco diferente al sacerdocio. El nazareo asume los votos de estar agradecido por la gracia de Dios y por voluntariamente asumir obligación y responsabilidades para no hacer que la gracia sea en vano. Las obligaciones, responsabilidades nazareo se limitaban en el uso de su cuerpo. Las obligaciones, responsabilidades del nazareo se limitaban en el uso de su cuerpo. El nazareo era una persona que dedicaba su cuerpo a Dios. Su cuerpo no era suyo, sino de Dios. Por eso no podía hacer lo que quería y sus padres no podían hacer lo que querían con él. El nazareo a menudo iban a la guerra cuando Israel estaba en crisis. El nazareo tenía algunas reglas. En primer lugar, no podía beber alcohol. No solo no podían beber vino ni licor fuerte, tampoco podía comer cosas procedentes de la uva. En segundo lugar, no podía cortarse el pelo. Esto serviría como señal de que pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios. En tercer lugar, no podía acercarse a cadáveres o cosas inmundas. Incluso cuando su padre falleció, no pudo tener un funeral. Al nazareo no se les permitía beber vino ni licores fuertes, porque era un hombre del Espíritu Santo. El nazareo no servía con sus propias fuerzas, por lo tanto, no debía beber alcohol para poder ser movido por el Espíritu Santo en cualquier momento y ser lleno del poder del Espíritu Santo. Las bebidas alcohólicas eran bebidas comunes en esa época porque el agua era de mala calidad. Además, las uvas eran las más deliciosas entre las frutas y los pasteles de arroz con pasas eran los mejores entre los pasteles de arroz. Sin embargo, Dios prohibió al nazareo de tomar cualquier cosa que pudiera convertirse en un vicio. ¿Qué significa esto? Significa que el Espíritu Santo de Dios no se alegra de que las personas sean dominadas por otros. El alcohol afecta a las personas que lo beban de una forma u otra. Te hace sentir bien incluso cuando te sientes mal y te hace más valiente. El Espíritu Santo odia mucho esto. Los nazarenos desconfiaban de ser influenciados fuera del Espíritu Santo o de ser manipulados por sus personalidades. Debemos estar listos para usar nuestros cuerpos de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo en cualquier momento. Los nazarenos desconfiaban de ser influenciados fuera del
Espíritu Santo o de ser manipulados por sus personalidades. Debemos estar listos para usar nuestros cuerpos de acuerdo con la voluntad del Espíritu Santo en cualquier momento. Los cristianos de hoy somos todos nazarenos. Todos somos personas del Espíritu Santo. Debemos evitar el alcohol, el tabaco, las drogas, las músicas, el entretenimiento, los juegos e incluso la adicción al café, etc. El pueblo de Dios debe evitar cualquier cosa que puede dominarlos. El pueblo de Dios debe evitar cualquier cosa que pueda dominarlos, para ser llenos de Espíritu Santo en cualquier momento. Debemos estar siempre preparados para que venga y gobierne nuestro corazón y nuestra mente. Repetimos, el pueblo de Dios debe evitar cualquier cosa que pueda dominarlos para ser llenos del Espíritu Santo en cualquier momento. Debemos estar siempre preparados para que venga y gobierne nuestro corazón y nuestra mente. Siempre hay una guerra feroz dentro de nuestros corazones y nuestra mente. Esto es porque el Espíritu obedece al Espíritu Santo y la carne a la carne, y estas nos quiere dominar. Debemos entrenar nuestro cuerpo. La razón por la que el nazareo no comía ni bebía nada que saliste de la vid era por temor a terminar bebiendo alcohol. El Espíritu Santo no vendrá a nosotros mientras disfrutamos de todas las cosas del mundo. El Espíritu Santo no vendrá a nosotros mientras disfrutamos de todas las cosas del mundo. Para ser dominados por el poder del Espíritu Santo, debemos estar apartados del mundo. La mujer de Manoah, desde que nació su hijo, se dedicó plenamente a Dios, no temporalmente. La razón por la que Dios hizo que Manoah y su esposa cumplieran estas reglas desde el momento en que concibieron fue porque el niño iba a ser lleno de Espíritu Santo. Sabemos muy bien que cuando Juan el Bautista escuchó el sonido de María, se llenó de Espíritu Santo. Así incluso los niños pueden llenarse del Espíritu Santo. Por supuesto, los niños tienen muy poco tiempo para ser dominados por el Espíritu. Aún así, los padres deben criar a sus hijos en el Espíritu Santo. Incluso el feto en el útero puede escuchar la palabra de Dios a través de la madre. Aunque no sepa lo que significa, puede sentir que hay algo alegre y maravilloso en ello. Dios le dio a la esposa de Manoah que criará a su hijo para que fuera dominado por el Espíritu Santo. ¿Dónde puede haber una mejor educación prenatal que esta? Criar a tu hijo en el poder del Espíritu Santo. Y para hacer esto, la madre primero debe ser llena de Espíritu Santo. Repetimos, ¿dónde puede haber una mejor educación prenatal que esta? Criar a tu hijo en el poder del Espíritu Santo. Y para hacer esto,
la madre primero debe ser llena de Espíritu Santo. Desde el momento de la concepción, debía esforzarse por ser llena de Espíritu Santo y luego crearlo en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo sea el guía mental espiritual del niño y que sea también su fuente de toda fortaleza. Dios permitió que Sansón fuera dominado por el Espíritu Santo desde su nacimiento, porque solo el poder del Espíritu Santo podía salvar a Israel. Repetimos, Dios permitió que Sansón fuera dominado por el Espíritu Santo desde su nacimiento, porque solo el poder del Espíritu Santo podía salvar a Israel. Dios le dio a Sansón el gran poder del Espíritu Santo. Sansón es un ejemplo de Jesucristo. En Mateo 2, 23 se dice, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno. El lugar de nacimiento fue determinado por los profetas hacía mucho tiempo y Jesús fue a vivir a Nazaret. De hecho, Nazaret y Nazareo tiene pronunciaciones diferentes. Sin embargo, Mateo conecta el nacimiento de Jesús Cristo con el nacimiento de Sansón. Sansón nació de una mujer estéril y nació Nazareo. Fue el más fuerte de entre los fuertes y luego fue traicionado por su propio pueblo y entregado a los filisteos y logró una mayor salvación muriendo que en vida. Sansón nació de una mujer estéril y nació Nazareo. Fue el más fuerte de entre los fuertes y luego fue traicionado por su propio pueblo y entregado a los filisteos y logró una mayor salvación muriendo que en vida. Es un maravilloso ejemplo de Jesucristo. Pero ¿qué pasó con Sansón? No podía controlar los deseos de la carne. Al principio, la voluntad de Dios en Sansón era asombrosa. Su propio nombre significa sol. Dios quería mostrar a Jesucristo a través de él, pero se emborrachaba, se mantenía cerca de los cadáveres y no se alejaba de las mujeres. Al no poder controlar sus deseos carnales, no pudo mostrar la imagen completa de Jesucristo. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿por qué no funciona este plan? Es porque no renunciamos ni un poco nuestros deseos, debido a que vacilamos en entregarnos completamente a Dios. Este maravilloso plan es retraso. Repetimos, Dios tiene un plan maravilloso para cada uno de nosotros, más allá de lo que podemos imaginar. Pero, ¿por qué no funciona este plan? Es porque no renunciamos
ni un poco nuestros deseos. Debido a que vacilamos en entregarnos completamente a Dios, este maravilloso plan es retrasado. A partir de hoy, reflexionemos en aquellos pequeños hábitos o deseos a los que nos apegamos tanto y tomemos la decisión de apartarnos de ellos ante Dios. Si renunciamos a nuestros deseos pecaminosos, la voluntad de Dios para nosotros se cumplirá sin falta. Repetimos, a partir de hoy, reflexionemos en aquellos pequeños hábitos o deseos a los que nos apegamos tanto y tomemos la decisión de apartarnos de ellos ante Dios. Si anunciamos a nuestros deseos pecaminosos, la voluntad de Dios para nosotros se cumplirá sin falta. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.